al final de la vida, más de 2 desviaciones estándar al promedio. Esto en adultos. Vimos de acuerdo a varias definiciones, entre más de 2 desviaciones estándar de promedio o mayor de 112% de predicho, o bien poniendo en números, en adultos presente más de 58 milímetros, en hombres y en mujeres más de 52 milímetros. Y un volumen indexado al final de la diástole del ventrículo izquierdo, más de 75 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en hombres y más de 62 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en mujeres. Y para definir la disfunción del ventrículo izquierdo, vamos a definirla como una PEVI menor del 50%. Entonces, todas estas condiciones se tienen que lograr para ponerlo en la definición de dilatar. Dentro de la prevalencia, va a ser una enfermedad con una prevalencia de 1 a 50 hasta 2.500 personas, incidencia de 5 a 7 casos por 100.000 habitantes. Es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca y representa dentro de las primeras causas de indicación de trasplante cardíaco. En infantes también va a ser una miocardiopatía relativamente común en menores de 18 años, con una incidencia desde el punto 18 a punto 73 por cada 100.000 personas. Va a tener mayor prevalencia en varones de raza negra y hasta el 66% va a ser una causa idiopática, como comentaba el doctor. Hasta en un 44% podemos encontrar alguna causa, ya sea secundaria, definir bien alguna etiología. Dentro de estas secundarias, hasta el 46% se debe a miocarditis y en el 26%, sobre todo en infantes, va a estar debido a trastornos neuromusculares, como vamos a ver en algunas diapositivas posteriores, y esto debido a algunas alteraciones genéticas que van a ocasionar proteínas truncas dentro de la sarcómera y van a ocasionar distrofias musculares. Dentro de la prevalencia, aquí nada más quería comentar que en este estudio de 1990 hasta 2015 se ha observado dentro de cardiopatías un aumento en la prevalencia de hasta el 26.3%. La mortalidad en 2010 se asociaba a 5 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que correspondía a hasta 403.000 muertes, el 70% debido a insuficiencia cardíaca y el otro 30% debido a muertes súbitas cardíacas o arritmias. En esta revisión de Nature, fue en el 2019, donde se ha visto una disminución en el número de muertes causadas por la enfermedad, con un aumento de la sobrevida. Por ejemplo, aquí vemos que sobre todo en países europeos y de Norteamérica, la disminución de la mortalidad se ha visto hasta el 24 o de 3 a 4 veces menos que en los años posteriores, del 2010. Sí, que prácticamente ahí en lugar de disminuir, continúa en aumento hasta 9 veces el aumento o hasta más de 9 veces el aumento. ¿Cómo vamos a clasificarlas? Bueno, hay varias clasificaciones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. En 1980, primero se definió de acuerdo a ya sea miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, arritmogénica del ventrículo derecho y dentro de otras no clasificables. En el 96, de acuerdo a la WHO, agregaron otros 2 rubros en específico, que podía ser miocardiopatías inflamatorias y miocarditis. Y ya de acuerdo a la ACA, ahorita podemos definirlas como primarias o secundarias. Primarias son aquellas que van a estar limitadas solamente a cardíaco, limitadas únicamente a miocardio, y secundarias que van a estar corazón y van a tener un compromiso también multisistémico. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como en casos de amiloidosis, sarcoidosis, que tienen ya un involucro no solamente en tejido cardíaco, sino también sistémico, enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades de la colágena, como son lupus, o relacionadas con toxinas o algunos agentes de quimioterapia, sobre todo antraciclinas
sobre todo triciclinas o trastuzumab. Esta clasificación es como una mnemotecnia, nada más vamos a hablar un poco rápido, es la de MOPS, donde M es una clasificación morfofuncional, que es lo que comentamos, de dilatada, restrictiva, hipertrófica, homogénica del ventrículo derecho, o si tiene o no algún involucro sistémico, que es lo que ya comentamos, si es de primaria o secundaria. Genético, ahorita vamos a ver ciertas diapositivas más adelante. Normalmente pueden tener un patrón de herencia, sobre todo aquellas miocardiopatías que van a ser familiares, que van a tener un patrón de herencia autosómico dominante, aunque también podemos encontrar patrones de herencia autosómico recesivo ligado al X, incluso hasta mitocondrial. Entonces aquí en esta G va a ser este apartado de genética, E de la etiología, que vamos a ver ahorita posteriormente, y S del estadio funcional, de la clase funcional NIC. Entonces, esta es como una mnemotecnia, esta es la clasificación de MOPS. Para la etiología, podemos dividirlo en causas genéticas y no genéticas. Dentro de las causas genéticas, pues va a tener un compromiso familiar, vamos a tener ese antecedente en un familiar de primer grado, tener un diagnóstico de miocardiopatía dilatada, y se habla de que se tiene que hacer el cribado o el estar estudiando hasta 3 generaciones de la familia. Eso quiere decir, ¿cuál es un familiar de primer grado? Papá, Nada más. papá, mamá, hijo. Tíos. Y ¿Qué pasa con los tíos? también sí hablaba de familiares de primer grado y segundo grado, que aún así tenemos que... Es que no puedes quedar de papá o mamá, porque los hermanos del papá y los hermanos de la mamá. Sí, incluso ahí se hablaba de que teníamos que seguir haciendo y buscar hasta en 3 generaciones de la familia. Y después, entonces ya no están del primer grado. Te podría platicar que en mi familia yo tuve un tío que es primo de mi papá, que vivía en España, y que es padre más prevalente todavía, que aquí bastante más que el tipo de allá. Y él se murió de cardiopatía dilatada a los 50 años de la idiopática. Entonces, a mis hijos todavía, y eso que es primo de mi papá, le estamos haciendo pruebas, o sea, le hicimos la prueba y por supuesto no salió nuevamente, pero sí ha heredado hasta segunda generación el problema y ya hubo bastante cardíaco aproximadamente y todo. Entonces, sí hay que estar en un screening bastante difícil de esto. Sí. Y bueno, aquí algunos, lo del efecto que comentaba el doctor, que hay que hacer. Las causas no genéticas, ahora, más adelante vamos a hablar acerca de algunas mutaciones de algunos genes, que son las principales mutaciones que pudieran estar relacionadas con esta parte genética. Se hablaba de que el hecho de tener alguna mutación no propiamente te va a conferir el riesgo de tener la enfermedad, sino que muchas veces tiene que haber también involucro de algunos de los factores ambientales, como estos que vamos a hablar con anterioridad, pero si se tiene alguna mutación, forzosamente sí se tiene que hacer el screening, el cribado, hasta incluso edades de 60 años para estar viendo que no desarrollen la patología, porque muchas veces todavía no se cumplen con criterios diagnósticos, pero hasta en el 20% de los casos sí se pueden cumplir estos criterios diagnósticos. Relacionadas con toxinas, muchas veces se habla por alcohol, uso de drogas como anfetaminas, cocaínas, o aquí hablamos los agentes de quimioterapia, pacientes que están bajo quimioterapia, por ejemplo, con antraciclinas o trastuzumab, es relativamente frecuente. La cardiotoxicidad podemos dividirla en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 sería de manera irreversible, que está relacionado con antraciclinas. Tipo 2 sería reversible, dependiente de dosis, como ejemplo tenemos el trastuzumab. De acuerdo a etiologías infecciosas, podemos tener virales, bacterianas, dentro de las virales, adenovirus, Coxsackie, de Epstein-Barr, parvovirus B19, espiroquetas, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, o protozoarios, la enfermedad de Chagas, que es una causa muy frecuente de cardiopatía dilatada. Pero tienes que pasar por una miocarditis en la mayoría, excepto en la Chagas. O sea, ya, desde que estás hablando de infecciosas, tienes que cursar con un cuadro de miocarditis, seguramente, excepto en la chagásica, que también está, pero es mucho más atípica la presentación. Digo, pasa como en una etapa preclínica, que no se diagnostica. Una miocarditis Sí, síntomas. Entonces, eso es controlable. Sí. Porque sabes el bicho y sabes que te muestra las de
arriba las oncológicas, pues obviamente puedes controlarlas, bueno, no controlarlas, pero sí vigilarlas y suspender el tratamiento de quimioterapia cuando empieza a entrar la atención. En este hospital específicamente hay muchas materias dilatadas, secundarias, tratamientos oncológicos, son muy oncológicos, con tratamientos muy intensos, muy de vanguardia, cuando ya todos fracasaron. Sí. Entonces eso tiene mucho que ver, sí tenemos mucho en la de secundaria a problemas oncológicos y a problemas infecciosos muchísimo. Y hay que saber tratar y hay que ver cómo se trata antes de que se dilate. Por eso por parte de Sí, exacto. Aquí pues hablan de, por ejemplo, si diagnostica, bueno, si se ve que tiene una paciente con hipermiopatía dilatada, también siempre pensar en hacer serología para VIH y en ciertas patologías donde consideramos que el tratamiento va a depender de acuerdo a la etiología o búsqueda en específico de la etiología cuando se trate de algo inflamatorio o infeccioso, que se podría considerar en estos casos hasta la biopsia miocárdica para llegar al diagnóstico definitivo, siempre y cuando el tratamiento vaya a impactar sí, pero demasiado. Porque si tienes una resonancia magnética cardíaca buena, la biopsia te la puedes ahorrar. O sea, la biopsia está en te da el corazón. No suena padre, no te digo las hago, pero no suena padre. Sí. A mí no me gusta hacer biopsias cardíacas, porque sobre todo en pacientes con miocardiopatía dilatada, porque van a llevar el corazón, no vas a perforar. Si a veces no perforas con una llamada temporal y te con Entonces, la verdad es que yo llevo ejerciendo la cardiología clínica casi 20 años. Y en los 20 años nunca he mandado yo, tengo que indicar una biopsia. La verdad es que Sí, ya teniendo rezo. el patrón en parche de la resonancia, las zonas inflamatorias, de preparación, hay mil maneras de intuir que tienes una miocardiopatía. De todos modos, no vas a encontrar muchas veces no va a aparecer, lo que va a aparecer desinflamación y o fibrosis. Entonces, te da lo mismo. La verdad es que si te gusta la resto, yo no les recomiendo que tengan una biopsia cardíaca por una miocardiopatía dilatada. Esa se la dejamos exclusivamente a los rechazos de trasplante, que eso sí hay veces que no hay biopsia. Pero en este caso, yo me seguiría a la resonancia. ¿Vale? Sí. Y ciertas causas metabólicas, inmunológicas, como enfermedad de Cushing, acromegalia, hipohipertiroidismo, pues pudieran La haber diabetes también, la cardiopatía dilatada es explicable. Y te faltó una cosa ahí en las infecciosas que hoy, que tu abuelo, que comentabas. Y hay un ente que yo no me lo explico todavía muy bien, pero como te dicen, tengo miocarditis crónica post-COVID. Entonces dices, ¿cómo le haces esta cosa para estar inflamada de manera crónica que todavía sea post-COVID? No hay una fisiopatología explicable, muy clara de cómo está, pero si hay miocarditis crónica hoy por COVID y de pronto pudo haber dado COVID hace 2 años y te dilatas hoy por miocarditis. Entonces es una locura esto. Tienes que estar muy a la cacería del post-COVID. Pacientes que te hacen mucha disautonomía, pacientes que los ves muy sintomáticos en un long COVID, pueden hacer una miocarditis dilatada. ¿Sabes? Sí. De algunas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, en el caso de vasculitis, miocarditis eosinofílica, como comentábamos, lupus, esclerodermia, y dentro de las enfermedades neuromusculares que tienen que ver muchas veces con los trastornos genéticos, como son distrofinopatías ligadas al X, como Becker, o algunas distроfias musculares como fascio escapulohumeral o el militreus. Algunas otras relacionadas con el embarazo o el parto o ocasionadas por algunas taquiarritmias. Ahora, otro error muy común, perdón, muy común que hay aquí, sobre todo el gremio de los internistas, de hay que tenerlo muy claro, es que dicen, ay, mi paciente es lúpico, dame con insuficiencia miocardiopatía dilatada, reumatológica, podlúpica, aquí se les olvida siempre descartar. Sí, las otras causas. No, la causa más frecuente es que o sea, puede ser lúpico y además tener 60 años y caminar por factores de riesgo, fumador y tal, y entonces tener
arterias tapadas, destapas las arterias y resulta que la microbiota dilatada era hiposisquémica y le arreglas el problema. Entonces, siempre que vamos a ver una microbiopatía dilatada, una probable miocarditis, su primer chamba es descartar isquemia. Que pase lo que pase, si el paciente tenga un hermano que tuvo que trasplante idiopático, ustedes siempre vayan primero por el tema de isquemia y hipertensión, y de ahí ya se mueven a lo raro que es esto, ¿no? Sí. Y dentro de las mutaciones genéticas hay más de 50, incluso hasta 100 genes que van a estar vinculados a cardiomiopatías. Podemos agruparlas en varios grupos. En hipertróficas, normalmente van a estar relacionadas con proteínas de la sarcómera. En miocardiopatía dilatada, también proteínas de la sarcómera o del citoesquelético o del citoesqueleto, o incluso también proteínas relacionadas con la membrana nuclear. En la rimogénica del ventrículo derecho, normalmente son proteínas desmosómicas y también tenemos proteínas desmosómicas o filamentos intermedios. Lo que vamos a abordar ahorita es de acuerdo al aspecto de hiperlipatía dilatada. Entonces podemos tener mutaciones en la sarcómera relacionadas en la envoltura nuclear, proteínas del citoesquelético o proteínas de la adhesión. ¿Cuáles van a ser los genes o las mutaciones más implicadas? El gen TTN, que va a estar relacionada con una proteína trunca, que es de la titina. Esta va a ser más prevalente, hasta 0.15, 0.20. Y la segunda va a ser relacionada con el gen LMNA, que va a condicionar una distrofinopatía, conocida como la mielina AC, hasta el 0.06%. Estas son relativamente las más frecuentes, aunque hay muchas más, pero TTN y LMNA son las más frecuentes. Dentro de las proteínas sarcoméricas, como comentábamos, la proteína titina, que va a estar relacionada con el gen TTN. Esta va a ser una proteína muy importante que va a dar estabilidad a la sarcómera, se va a anclar hacia los discos Z. El hecho de tener una mutación a este nivel va a ocasionar una proteína trunca y que va a ocasionar inestabilidad a la hora de la contracción muscular. Se observa hasta en el 25% de los casos cuando se debe a alguna hereditaria, que sea por mutación, es de las más frecuentes. Tiene mayor prevalencia en hombres mayores de 40 años, y pues la variante va a ser esa proteína truncada que comentábamos. Esta es la proteína en la titina, que se va a anclar a los discos Z. Entonces, hasta en el 25% se va a deber a esta mutación en este gen, que va a estar en el cromosoma 2, en el gen TTN. Entonces, para hacer el estudio genético o estar buscando intencionadamente en familiares, esta mutación es de las más frecuentes. La siguiente. Yo me sé todo eso. Tampoco está bien que nos explique el debate, aquí es la clave, pero no se aprendan. Sí. Sí, la siguiente es relacionada a esta proteína de la membrana nuclear y va a ser la mutación del gen LMNA. Como comentábamos, va a estar relacionada con una distrofinopatía del mismo nombre, de distrofinopatía LMNA. Y esta también va a ser muy importante, sobre todo a la hora de elegir algún tipo de tratamiento, porque se ha visto que tienen mayor frecuencia de muertes súbitas cardíacas o trastornos del ritmo, incluso hasta bloqueos de primer grado o bloqueos de tercer grado. Y aquí, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, puede ser un factor determinante para nosotros decidir o no instalar un desfibrilador implantado, el hecho de encontrar esta mutación de este gen. Ahí ya es el fascinante que para sí, pero la verdad es que le cobran implantada, y le vas a poner un desfibrilador implantado. Es de una raíz. Taquiarritmia maligna, fibrilación ventricular y caen privados por allá. Entonces, lo que necesitas hacer es proteger de ello. Tienes que hacer dos cosas cuando vas a entrar a este tema de la exploración de las energías. Tienes que hacerle un eco dirigido para conocer la sincronía o asincronía intra e interventricular
para saber si le van a poner nomás un DAI o un DAI reciente, que le va a mejorar la fracción de ejecución un poquito también, en lo que puede para un trasplante cardíaco, ¿no? Pero la verdad es que no es exclusivo de esta proteína o de esta mutación. Sí. El hecho de ponerle el DAI es de 30% para abajo. Hay un estudio muy famoso de los años 2000 y tantos, se llama MAN2, que te señala que todo paciente sistémico o no sistémico con 30% de peso merece tener un desfibrilador. Obviamente la crítica del estudio es que no hay economía de salud pública que aguante, porque hay muchísimos pacientes con menos de 30 pesos y tendrías que gastarte 350,000 pesos en cada uno de los que cuesta el cubretito. Entonces eso es importante. Sí. Y bueno, ya de manera más rápida, otros genes relacionados con proteínas citoesqueléticas de la desmina, también vamos a tener manifestaciones cardíacas de la distropina, que van a estar este complejo distropina y glicano, que van a estar hasta en el 70%, se observa en distроfias musculares ligadas a X, como Duchenne y Becker, y mutación en el gen de en la proteína filamina, y sobre todo va a estar relacionado con arritmogénicas del ventrículo derecho. Rápidamente también, como para buscar cardiopatía al periparto, que esta normalmente se va a presentar posterior al parto, dentro del primer mes, o en los estadios finales del embarazo. Factores de riesgo: tener trastornos hipertensivos relacionados al embarazo, preeclampsia y eclampsia. Factores de más pronóstico: vamos a tener una PVI menor del 30%, una disfunción del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Esto es nada más como rápidamente. Y ahora sí, como vamos a tener el espectro clínico de la enfermedad, muchas veces podemos encontrar incluso, aunque muchas veces no se diagnostica en esta fase, pero se habla de que existe una fase preclínica y una fase clínica ya propiamente de la enfermedad. Dentro de la etapa preclínica, que podemos no tener ninguna expresión o ninguna sintomatología a nivel cardíaco, pero sí podemos encontrar alguna mutación de las que vimos con anterioridad, que nos van a poner en mayor riesgo de presentar en etapas posteriores ya la etapa sintomática de la enfermedad. Podemos encontrar dilatación ventricular sin hipocinesia, todavía dentro de la etapa preclínica de la enfermedad, y ya en una etapa clínica, pues, propiamente vamos a encontrar lo que es la definición con dilatación del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica ya marcada y con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto desde la etapa preclínica sobre todo va a ser muy importante cuando tengamos familiares, como comentaba el doctor, en primer y segundo grado, donde sí tenemos que estar haciendo el cribado, sobre todo para detectar en etapas tempranas la enfermedad. Y se habla de que se tiene que hacer un cribado incluso hasta los 60 años de edad, porque en el 20% de los pacientes llegan a cumplir los criterios diagnósticos ya como tal en etapas tardías de la edad. Más o menos, 40 en adelante empieza. A ver, maestro, ¿tú me mandarías a hacer un cribado? ¿A dónde? Ya me llegó un paciente, perfecto, hay que hacerle cribado. No tiene idea. Instituto Nacional de Cardiología, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, o Instituto Nacional de Cardiología. No hay otro lugar donde. Entonces, ni le guste. Tiene que ser uno de esos necesarios. Incluso de hospitales de provincia, como el Esperanza, de Monterrey, como no lo hacen. ¿No? La verdad es que no saben preguntar, pero la verdad es que lo mandan aquí o lo mandan a Es una pregunta. Por cuestión, si un paciente tiene y la diagnóstica de la enfermedad durante el seguimiento se encuentra con una mutación de la enfermedad familiar, pero todavía no hay una expresión por la edad, tal vez. Aún así, ese paciente, yo tendría que considerarlo como una insuficiencia cardíaca a urgente de riesgo. Tiene todos los factores suficientes para desarrollar las clases, te le pegas y les metes todo lo genético. Yo puedo sacarte un mapa genético a ti y saber que no hay los ojos verdes y tú nunca los desarrollaste porque
en la parte de la expresión genética, en el fenotipo no hubo la expresión, y puede ser que esta persona llegue a los 90 años sin nunca dilatazo, pero sí tienes que hacerle obligatoriamente el screening ecocardiográfico periódico para saber si sí o sí, eso sí, y muy a la vigilancia de síntomas de alerta, ¿no? Porque como toda buena insuficiencia cardíaca empieza con disfunción diastólica y luego camina a la parte dilatada, pues ahí está muy bien. Creo que me acuerdo que tenemos como luego se descarta la enfermedad como la parte clínica, la alteración estructural. Sí, Entonces eso como al no decir que al menos un paciente en riesgo como que limitan mucho el seguimiento. sí, nomás Hay que olvidar también tienes que tener mucho cuidado, igual como un ejemplo de lo que nos acordamos siempre. Si tú en algún expediente, en alguna nota, combinas este riesgo, al paciente no lo vas a ayudar nada. Pues tienes que tener mucho cuidado con el manejo de información, tienes que platicarlo con el paciente, decirle estas cosas, decir, no vamos a tener nada, no vamos a decir lo que usted va a hacer pendiente, pero si no, le van a hacer una póliza de seguro de $1.000.000 al año, ¿no? Una locura, o no lo va a hacer el sistema, o no le dan un trabajo, o muchas cosas que más vale tenerlo en el médico, pero no nomás el paciente, no más Y ahora, para evaluarlo, podemos dividirlo en algunos rubros, tratar de determinar la etiología, aunque vimos que hasta en el 60-70% de los casos, pues va a ser idiopática. La determinación del remodelado cardíaco, determinar la necesidad o no de un desfibrilador implantable o con terapia de desincronizador, y detectar por último la etapa, el fenotipo y sobre todo el patrón de herencia. Entonces, siempre vimos, como comenta mucho el doctor, la primera causa pues va a ser isquémica. Entonces, tenemos que descartar que se trate de esta etiología, descartar que no sea cardiopatía isquémica la causa de la dilatación. Platícame sobre eso, ya te plumé, cuéntame. Si aquí vemos un realce tardío, relativamente es transmural. Normalmente el patrón de realce tardío, encontrarlo de manera transmural, nos pudiera hablar que se trate más de algo isquémico que algo como por alguna otra etiología. Normalmente las demás van a ser como emparchados o van a tener ciertas localizaciones como subepicáricas, subendocáricas. Pudo haberte dicho, doctor, no me gusta preguntar esto porque no sé qué pase de la resonancia de esta imagen. Es una imagen de resonancia magnética tardía, intensidad fiesta, así se llama, en donde están tomando esta imagen. Si ustedes lo ven ahí, toda el lecherío que alcanzan a ver nos habla de un realce que quiere decir una imagen más intensa en la parte anterostal. Este paciente tiene una isquemia anterostal, si ven ahí está el centro y no se ve si se acompaña con una imagen en parches, en realce homogéneo, es muy isquemia. Cuando vemos el realce en parches en la zona del septum, por ejemplo, podemos pensar más en una miocarditis o en una miocardiopatía dilatada por zonas de fibrosis, por zonas inflamatorias. Sí. Entonces, sí, como tal, primero siempre tenemos que descartar la causa más común, que sería lo isquémico. También algunas otras causas, como ya vimos, cardiopatía por tóxicos, el consumo de alcohol, se habla de más de 80 gramos al día, que tiene mayor riesgo. Son 80 gramos de alcohol. Bueno, depende el alcohol. Tequila, estamos en Son como 4 o 5 copas por copa. ¿Cuántos abogados crees que piensan 5 copas al día en todas sus comidas o empresarios? No, sí, Por 5 años. sí. Uno puede sacar su mano. Si no, seguro que es un buen espero. De poder 50. Entonces, el alcohol, todos los cardiólogos dan a nuestros pacientes isquémicos, tú tienes que tener muchos elementos de negociación, y los isquémicos son el 90% de nuestros pacientes. Dice, doctor, sus espositas los dejan sin tomar, comiendo caldo de pollo con chicharrón, que son pobres individuos, ¿no? Entonces, normalmente el speech cardiológico es el alcohol no está peleando con el corazón, pero obviamente,
Si te vas a estos extremos, sí puedes producir una energía dilatada postal. Eso no quiere decir que no te eches tus tragos el sábado o el domingo, o que no te eches un tequila a la comida, pero sí tiene que ver que cuando tú calculas tu historia clínica o el alcohólico elevado, pues tienes que estar pendiente de eso. Y cuando ya descartaste isquemia y el paso sigue con el corazón de vaca, tienes que tomar algunas decisiones y tienes que exactamente ponerte donde va, ¿no? Y saber que esta es una causa de la Sí. Entonces, como ya habíamos comentado con anterioridad, si tiene antecedente de exposición a quimioterapia, sobre todo a metraciclina, por algún ejemplo, serología para VIH o alguna necesidad por taquicardia. Dentro de las miocarditis inflamatorias, pues aquí lo que comentamos, los casos de miocarditis aguda, normalmente sí va a ser una etapa al principio clínica, sintomática de la enfermedad, que en el transcurso de la historia natural de la enfermedad nos pudiera llevar hacia una dilatación propiamente, pero al principio pues vamos a tener clínica de una miocarditis, podemos tener pródromos de infecciones respiratorias, gastrointestinales. Normalmente aquí en estas etapas, pues vamos a tener una disfunción sistólica marcada y se habla de que con el transcurso del tiempo o la historia natural de la enfermedad pudiéramos recuperar incluso con los tratamientos actuales esta FEBI. Sin embargo, desde el 15 hasta el 50% van a progresar en etapas posteriores en cardiopatía dilatada. Aquí, pues, como comentaba bien el doctor, pues ya la resonancia magnética ya cada vez se hacen mucho menos biopsias para llegar al diagnóstico y para estos criterios diagnósticos por resto se llaman criterios de Ley-Lewis, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, estos ya hemos visto las diversas etiologías de miocarditis aguda, que pueden ser virales, bacterianas, por espiroquetas, protozoarios. Y estos, los criterios diagnósticos por resonancia, se tienen que cumplir por lo menos dos criterios, y estos criterios van a ser los siguientes. Primero, que tenga algunas regiones con un realce en secuencias en T2, vamos a tener realces o zonas con aumento de la intensidad en T2. Esto nos va a decir que estas zonas con aumento de la intensidad en T2 van a ser propias de edema. Entonces, el tener zonas con edema y siempre tratar de descartar este involucro transmural que nos pudiera hablar más de un origen sistémico, ¿no? Pero tener algunas zonas en parches o segmentos con aumentos en T2, de aumentos de la intensidad en T2, nos va a hablar de edema. Otro sería con un realce temprano al gadolíneo, que estos van a ser en secuencias en T1. El encontrar este realce temprano al gadolíneo nos habla de hiperemia capilar, no tanto de edema, sino de hiperemia. Normalmente este realce tiene que ser con un ratio mayor a 2 para definir que está el realce presente. Y con realce tardío al gadolíneo, tras la administración del gadolíneo, normalmente van a ser zonas con fibrosis o ya depósitos de grasa. Entonces, encontrar cualquiera de estas, más de dos de estos criterios, van a ser positivos para los criterios de Ley-Lewis y diagnóstico de miocarditis. Y siempre es importante, como comentaba el doctor, descartar la primera causa, que va a ser isquémica. Aquí nada más es, por otra vez lo que dijimos, edema, entonces van a ser zonas con aumento en la intensidad, T2, hiperemia capilar, va a ser con realce temprano al gadolíneo, y el daño ya irreversible con depósito de fibrosis o grasa, normalmente va a ser el realce tardío al gadolíneo, pero siempre tratar de distinguir este realce transmural, que eso sería más propio de una cardiopatía isquémica. Y algo, yo les recomiendo mucho que lo manden con un cardiólogo y imaginólogo, porque lo mandamos a los gabinetes donde hay un chamán de estos cardiólogos que creen que sabe del todo, y se van a equivocar, van a tener resultados falsos positivos o falsos negativos en muchos de los estudios. Entonces hay cardiólogos que se dedicaron a la pura imagen. Silvia Siu, la que tenemos aquí,
y Nora Sandoval, la primera directora de Muchas Pescadas por Buena. Tenemos a Gaby Meléndez en la tarde, acaba de llegar un nuevo chamán que no sé cómo se llama, pero ahí está, si le va bien el juego, pero todos ellos son cardio. ¿Qué es lo que pasa? Igual que cuando haces un ecocardiograma, cuando te enseñan a hacer un rastreo ecocardiográfico, y no sabes lo que estás buscando, los ojos no pueden ver lo que el cerebro sabe. Entonces, si tienes toda la formación cardiológica, vas dirigido a buscar patología cardiovascular y la asertividad en esto es mucho mayor. Aquí vale un momento de comentar que ahora que viene todo el desarrollo de la inteligencia artificial, precisamente aquí es donde va a impactar de manera importante. De manera importante, de pronto le vas a poner a la inteligencia artificial una imagen de resonancia o una resonancia de movimiento, y la pura inteligencia artificial va a ser mucho más asertiva que los humanos, sin duda, por capacidades y por opciones que toman en cuenta. No estamos en ese momento, pero les aseguro que a ustedes ya les va a tocar ejercer un reporte que va a hacer no una persona, sino una máquina, y que van a ser muchísimo más asertivos, pero van a depender más del criterio clínico de quien mandó el estudio que de los ojos de la computadora. Entonces ahí sí, creo que a pesar de lo que piensa la gente de que nos va a suplir la inteligencia artificial, yo creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial se va a volver una herramienta muy valiosa para los buenos clínicos, para los malos clínicos. ¿Vale? Sí, encontrar algunos otros que pueden soportar, pero no son propiamente dentro de los criterios diagnósticos de Lewis, pues la disfunción ventricular o derrame pericárdico. Estos criterios se habla de que tienen una sensibilidad cerca de 85%, con una especificidad también de 86 a 88%. Estas son otras imágenes de resonancia magnética. Aquí en el el rubro de la A, lo que es, las flechas están indicando pues intensivamente una intensidad en T2 y que correspondería a derrame pericárdico. En B es con un realce temprano a gadolíneo, donde observamos este realce donde están indicadas las flechas, que correspondería a hiperemia capilar. Y ya aquí en T2 también podemos observar estas zonas con aumento en la intensidad. Ya vieron que el patrón en parches ahí. Aquí. Era todo el miocardio con bolitas como Betty. Parece un parche de fibrosis. Sí, que esta es justo sí sería, como comenta el doctor, inflamación, el edema propiamente, y ya con un realce tardío, ya observamos zonas ya como tal de fibrosis o depósitos de grasa. Y enséñale, por favor, cuál es el isquémico. Enséñales un isquémico. Ahí hay un isquémico. Bueno, tenía el de la imagen previa. El de la imagen previa, pero si vieron la. No, no es necesario. ¿Cuál de esos creo que es isquémico más probablemente isquémico? El último. No. Vean la diferencia entre este y este. A pesar de todo, parece que tuviera ahí una a mí me gusta el de la derecha para isquémico y el de la izquierda más para miocarditis. Pero son dos fases diferentes, el T2 normal y el tardío, y pareciera que el isquémico estaba bien. ¿Vale? Okay. Y dentro de las otras causas, lo que ya habíamos comentado, lo genético, e indagar al menos 3 generaciones. Propiamente en electrocardiograma no hay como tal algunos hallazgos en específico que nos pudieran sugerir alguna miocardiopatía dilatada, pero sí podemos encontrar pues desde trastornos del ritmo, normalmente bloqueos AB, primer, segundo, tercer grado, y que normalmente van a estar relacionados con algunas mutaciones genéticas como el LMNA que ya habíamos comentado. ¿Cómo vamos a valorar lo del remodelado cardíaco? Muchas veces con el avance de la enfermedad podemos llegar a encontrar hasta insuficiencias mitrales debido a esa dilatación del ventrículo izquierdo. Lo que comentaba el doctor, las disincronías ventriculares, y aquí propiamente valorar el uso de
resincronizador, sobre todo cuando está asociado a bloqueos de rama izquierda y una duración de QRS mayor de 150 milisegundos. Y en el caso de fibrosis miocárdica, pues el hecho de encontrar ya fibrosis miocárdica de manera extensa o lesiones con en aumento del gadolinio en fase tardía de manera extensa, nos habla de que nos confiere peor pronóstico encontrar todavía situaciones con mayor fibrosis cardíaca que cuando no está así. Y son zonas que nos pueden favorecer el inicio de zonas arritmogénicas que favorecen todavía más la presencia de trastornos de la conducción. Y bueno, el crecimiento de calidad, como ya comentamos, esa dilatación del ventrículo izquierdo y ese remodelado esferoidal propio característico de la miocardiopatía dilatada. Entonces, el hecho de ya tener zonas con fibrosis nos va a conferir un peor pronóstico. Y el rol del ecocardiograma, pues va a ser un estudio que va a estar es muy importante para el diagnóstico. Como ya habíamos comentado, dentro de la definición tenemos que observar esta disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una PVI menor del 50% y los diámetros históricos del ventrículo izquierdo más del 112% del predicho o más de las dos desviaciones estándar de acuerdo a la edad, o ya en hombres adultos que habíamos comentado, diámetros de 58 en hombres y diámetros de 52 en mujeres. También nos va a servir para evaluar las valvulopatías, como ya hemos comentado, descartar la presencia inicial de alguna valvulopatía o zonas de sobrecarga de volumen. También ver algunas alteraciones de la movilidad que pudieran hablar más de cardiopatia isquémica, que también sería para descartar esta cuestión. Y tener como al principio vemos la disfunción diastólica en etapas hasta preclínicas de la enfermedad, o valorar también ya datos con probabilidad alta de hipertensión pulmonar, como presencia histórica de la arteria pulmonar más de 35, una velocidad de presión tricuspidia más de 2.8, que nos confieren incluso un peor pronóstico. Aquí en estas imágenes, pues es un eje largo para esternal, en donde vemos propiamente la dilatación del ventrículo izquierdo, y acá es cuatro camas, en donde vemos pues esta dilatación esferoidal del ventrículo izquierdo. Esto ya es más de lo que comentamos sobre la resonancia, pues nos va a servir para caracterizar. Pues primero podemos cuantificar PEVI y medir las dimensiones de las cavidades cardíacas, caracterizar los patrones con realce temprano o tardío con gadolinio, descartar o no la presencia de isquemia y también para monitorizar la respuesta al tratamiento. Esto es la necesidad del DAI o la terapia de resincronizador, pues va a tener ciertas indicaciones cuando la esperanza de vida del paciente sea mayor a 1 año, que tenga historia de alguna arritmia ventricular con algún compromiso hemodinámico que haya causado instabilidad hemodinámica, una clase funcional NIHA de 2 a 4 y una PVI menor al 35%, pues como comentaba el doctor, y esto aún de tener un tratamiento médico óptimo por más de 3 meses, que todavía tengamos esa clase funcional, pues estaría indicado. La esperanza de vida es cosas no cardíacas. O sea, si el paciente tiene cáncer y está buscando la cardiopatia dilatada, terapia, pues tenemos que tener el pronóstico del oncólogo para saber si va a venir más de 1 año, si va a venir más de 1 año. Igual, por ejemplo, un paciente matado para la HALC, ya está muy complicado el asunto a ese proceso. Hay que saber que la esperanza de vida es por causa no cardíaca, porque especialmente primero lo que afecta es la esperanza de vida cardíaca. Y en este algoritmo, como que tengan arritmias ventriculares, el compromiso hemodinámico, sí, pues va a ser una indicación clase 1, incluso de desfibrilador implantado. Con una PVI menor de 35% sería una indicación clase 2A. Y aquí lo que comentábamos, lo del riesgo genético, si tiene algunas mutaciones con alto riesgo, como sería el MNA, ahí la indicación sería 2A, 2B, sobre este desfibrilador. Luego algunos otros factores de riesgo adicionales que serían 5P o
en la resonancia muchas áreas o parciales con zonas de fibrosis que pudieran llevar a estas zonas de trastornos del ritmo o zonas arritmogénicas, sería una mutación clase 2B. Y por último, aquí lo del fenotipo, algo lo que había preguntado un poco Juan, pero hasta el 5% van a cumplir criterios diagnósticos como tal de cardiopatía dilatada, pero muchas veces podemos encontrarlos en esa etapa preclínica de la enfermedad que todavía no cumplen como tal criterios diagnósticos, pero en un 20% sí pueden progresar incluso a los 5 años. Se tiene que estar haciendo el screening con eco y electrocardiograma seriado, se habla de que de cada 2 a 5 años, hasta edades incluso un poco avanzadas de 60 años para detectar presentaciones tardías de la enfermedad. Y estos son los criterios de Pinto que se usan sobre todo en familiares de primer grado o segundo grado que ya cuenten con un diagnóstico como tal de cardiopatía dilatada, y esto se usa para los familiares. O sea, serían criterios mayores y menores. Mayores pues, serían los mismos que los de la definición, una FI menor del 50% y los diámetros con dilatación ventricular que ya habíamos comentado previamente. Menores serían tener trastornos del ritmo con bloqueos de rama izquierda, bloqueos AB de primero o tercer grado, arritmias ventriculares, reforzamientos tardíos por resonancia, y los vamos a definir como enfermedad definida en los familiares, aquellas que tengan los criterios mayores, o enfermedad probable, enfermedad posible. Enfermedad probable, un criterio mayor, un criterio menor, o un criterio mayor y una mutación identificada. Y enfermedad posible, los criterios menores, o un criterio menor más una mutación identificada. Esto sobre todo, pues, en aquellos miocardiopatía que sean por herencia o por familiares. Yo no quería nunca 5 años para un eco, es un eco anual. Anual, la verdad, lo que hay que hacer. Porque si no el paciente se desconecta de su sistema y no la toma y no hay apego. Y un eco anual, yo creo que un eco de 3 pesos al año no pega tan feo a nadie. Sí. Y más vale estarlo siempre. Sí. Y bueno, ya tal el tratamiento, ya solamente la última diapositiva, pero ya habíamos visto como tal tratamiento en unas clases previas, insuficiencia cardíaca, pero básicamente pues es los mismos fármacos que tenemos a disposición, no, sobre todo si es PEVI reducida, pues como ya el ARNI o IECA-2, los beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y SGLT2, los diuréticos y sobrecarga de volumen. Solamente aquí valorar situaciones especiales, afroamericanos, uso de nitratos, o como ya comentábamos, supervivencia mayor a un año, una PI menor del 35%, valorar el desfibrilador implantable, o en casos de bloqueos de rama izquierda con un QRS mayor a 150 milisegundos, la terapia de sincronizador. Aquí, cuando estaba leyendo de miocarditis, normalmente que se pudiera encontrar recuperación de la fe, incluso con los medicamentos, se había la interrogante de si se debe suspender o no el tratamiento médico óptimo, y hablaban de por lo menos, o no, consideraban no suspenderlo, por lo menos dar el tratamiento por lo menos 6 meses en caso de miocardiopatías inflamatorias, que sean por miocarditis, y valorar si con disminuir o dejar de dar la terapia médica óptima, hacer seguimiento seriado para ver si no vuelve a disminuir la PEI, pero solamente en esos casos específicos de miocarditis, y todos los demás hay que continuar el tratamiento. Y sería todo. Tratamiento, pues el tratamiento es algo muy genérico, esta cosa. Porque ya que no le evitaste, ya que estás en la miocardiopatía dilatada, pues es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los cuatro fantásticos, la radiofosina, el sacubitril/valsartán, los beta-bloqueadores, por supuesto, si te los tolera. O sea, tienes que estar sobre el tema de la insuficiencia cardíaca más que sobre el tema de la causa de la miocardiopatía dilatada, ya pasó, ya está. Entonces eso, y por supuesto tratar de meter al paciente con los mismos planes cardíacos, no tiene. Cuando un paciente debuta con insuficiencia cardíaca, la medida 5 años es
bien chiquita, cuando muy dilatada, como de 20%, la supervivencia en 5 años. Entonces, más vale tener bien, más vale tener modelos de atención tipo hospitalería, aumentar la hospitalización, aumentar la calidad del paciente. Entonces, hay mucho que hacerle a esto, pero ya el tratamiento de falla cardíaca ya Sí. es específicamente de la Sí. y obviamente, pensar en isquemia, hipertensión. ¿Por qué? Porque es la causa más común. Ahorita parece una clase sota, pero realmente de la población. Sí. Aquí sí, somos uno de los centros más exitosos del país. No solo son todos, en 2017 fuimos el único hospital que trasplantó 9 pacientes en un año y no fue el tipo. Entonces, sí, claro que hay un programa participante y solía ser muy bueno. O sea, ya saben que están todos familiares.